Muy buenas tardes, mi nombre es Fanny y les estoy saludándoles desde la casa de Sin Barreras. Muy buenas tardes, bienvenidos a las personas que se unan. Esta es una tarde de salud, como cada mes estamos trayendo, y esta tarde vamos a hablar sobre las familias latinas que vivimos con diabetes y prediabetes. No creo, es un tema muy importante para nosotros como comunidad latina porque necesitamos informarnos, educarnos, y qué mejor que tenemos aquí dos doctores donde nos van a educar, nos van a informar cómo nosotros podemos continuar con esta enfermedad que tenemos o que vamos a empezar, o cómo debemos evitar que lleguemos a tener una diabetes. Entonces, Facebook en vivo, como ustedes saben, está preparado por la salud latina de UVA, y también en colaboración con Sin Barreras para poder llevar todo esto a nuestra comunidad latina en Charlottesville, Waynesboro, en todo el condado, y también como dice, alrededor que estamos en Charlottesville y en Waynesboro. Entonces, con esto invite, señor, señora, si usted se está conectando al Facebook de Sin Barreras o de la iniciativa de la salud latina, para que usted comparta, porque todos debemos mirar, va a ser muy importante esta información. Y bueno, entonces voy a pedir a doctor Luna, como siempre yo ya la conocen, pero pues puede ser una persona nueva que se esté conectando o va a ver por primera vez este tipo de presentación, que se presente quién es, porque está involucrado con la comunidad latina, cuál es de verdad el interés de traer estas charlas también, doctor Luna, porque quisiéramos escuchar por qué usted siempre busca que más para informar a la comunidad. También tenemos con nosotros como invitada especial quien nos va a dar la información a la doctora Lisette Rodríguez. Pues muy bienvenidos desde la Casa de Sin Barreras. Buenas tardes y pues listos para escuchar su información. Muchas gracias, Fanny, muy amable. Lisette Rodríguez, gusto en tenerte con nuestra audiencia. Mi nombre es Max Luna, soy un cardiólogo del Hospital de la Universidad de Virginia, soy de Guatemala y ya tenemos una década o más de estar trabajando con Sin Barreras, con Fanny, tratando de mejorar la información y educación de nuestra comunidad en materia de salud. Una persona informada es mejor atendida en los centros médicos, se atiende a ellos mismos mejor en su casa, se quitan el temor de diagnósticos que preocupan, como el diagnóstico de la diabetes. Acarrea mucho temor, pero es un temor, como decimos, el temor es parte de tener algo enfrente desconocido. Y el temor se lo quita a uno al conocer mejor de qué se trata. Que hay detrás de esa oscuridad, un niño ve una oscuridad y se le tiene temor, pero cuando ve que lo que hay es una puerta cerrada, segura, ya no hay tanto temor. Entonces, quitar esa neblina de mala información o desinformación o información limitada, trayendo información correcta, profesional, de lenguajes que ustedes prefieren y culturalmente apropiado. Y no tenemos mejor persona que nos venga a hablar de diabetes como la doctora Rodríguez, que ahora se incorpora como profesora de nuestro departamento de medicina interna en la división de endocrinología. Un esfuerzo más de la institución de traer médicos de habla hispana que conocen la cultura para mejorar el tratamiento de nuestros pacientes hispanos en el sistema de salud de la Universidad de Virginia. Así que con este entusiasmo, agradeciéndole nuevamente a Fanny, quisiéramos conocer qué te trae aquí, Lisette,
un poquito de tu persona y adelante con tu tema. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Fanny, por recibirme aquí, el doctor Luna también por la invitación. Yo pienso que, como dice el doctor Luna, educarse es algo vital, sobre todo para en el área de salud. La salud uno la tiene que tomar y agarrar como si fuera de uno, porque es de uno y uno es el que tiene que tomar las riendas de eso y ayudarse con los médicos, obviamente, pero si el paciente conoce es algo totalmente diferente a si el paciente no sabe nada. Y mi rol de hoy, yo soy de la República Dominicana y tengo tengo algo muy personal con el tema de la diabetes porque vengo de familia que mis dos padres son diabéticos y he visto cómo durante su vida han manejado su diabetes. Entonces, para mí es un tema algo muy personal y mi rol hoy es educarlos y obviamente responder todas las dudas porque vienen muchas dudas cuando se hablan de diabetes. Entonces, aquí le voy a compartir mi presentación y al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas, pero hoy vamos a hablar básicamente de familias latinas viviendo con diabetes. La diabetes, bueno, los objetivos primero es primero aprender sobre la diabetes y prediabetes, qué prácticas debemos tener como familia para cuidarnos como personas diabéticas, las que lo son, aprender sobre la importancia de la dinámica familiar en el cuidado del diabético y también del prediabético y aprender la importancia de la nutrición y el ejercicio con ayuda de un profesional. Entonces, la prediabetes y diabetes en latinos es algo bien importante. Para las personas que viven en Estados Unidos a lo largo de su vida, van a tener una probabilidad de como 40% de desarrollar diabetes, lo cual es muchísimo, es bien, bien alta. Pero en los latinos es aún más alta. Los latinos viviendo en Estados Unidos tienen la mitad, tienen 50% de probabilidad de desarrollar diabetes. O sea que más de la mitad de los latinos que vivimos aquí vamos a desarrollar diabetes en algún momento de nuestra vida. Y no sabemos exactamente cuáles son los factores que nos predisponen a eso. Puede ser que sea que tengamos muchos los genes, que venga de la familia, que sea heredable. Pero también hay un componente de que quizás, no sé si será la dieta, puede que sea la actividad física. Realmente no sabemos exactamente lo que es, pero sí se ha demostrado que tenemos más probabilidad de tener diabetes. Y también tenemos más probabilidad de desarrollar complicaciones de la diabetes, como daño al riñón y ceguera por la diabetes. Y esas cosas son muy, muy prevenibles. Por eso es que estamos enfatizando tanto el poder chequearnos y el poder identificar la diabetes temprano para prevenir todo eso, sobre todo en esa población latina que tenemos tantas complicaciones por la diabetes. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de lo que es la diabetes. Me gusta esta imagen porque es bien gráfica. Le voy a explicar más o menos qué pasa en condiciones normales. En condiciones normales uno tiene su comida y de la comida, una parte de esa comida que uno ingiere, una parte se va a convertir en azúcar o glucosa y eso es lo que se va a ir a la sangre. Entonces, esa glucosa se va a usar como energía por todos los órganos, por el cerebro, por el corazón, por todos los órganos. Y como se va de la sangre a los órganos es con la insulina. La insulina es una hormona que se secreta, que viene del páncreas, que está en la barriga. Y esa insulina hace que ese azúcar entre de la sangre a la célula y así se pueda aprovechar y se pueda usar como energía. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de diabetes. Bueno, hay varios tipos, pero los mayores son el tipo uno y el tipo 2. En el tipo uno no tiene suficiente insulina. Entonces, como uno no tiene esa hormona que hace que el azúcar entre a los órganos, entonces el azúcar va a estar bien, bien alta. ¿Qué pasa con la diabetes tipo uno? La diabetes tipo uno no es prevenible, no se puede prevenir, pero esa diabetes es la menos común, 5% de la población la tiene. Entonces, puede presentarse a cualquier edad, pero esa no es prevenible. Entonces, esa, como no es la más común, no nos vamos a enfocar tanto en esa. La que yo quiero enfocarme hoy más en la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 2 puede presentarse a cualquier edad, pero en la mayoría de los casos se puede prevenir. Entonces, prevención es muy importante. Si uno puede prevenir que uno desarrolle diabetes,
Entonces, al final uno puede ayudarse a sí mismo y no necesitar quizás muchas medicinas después y todo eso. Pero para eso tenemos que saber cuáles son los signos de alerta para uno identificar eso. Y esa es la diabetes más común. 90-95% de la población con diabetes es diabetes tipo 2. Entonces, ¿por qué es tan importante que sepas y que sepamos todo sobre la diabetes? Es más por los riesgos de salud. Hay muchos riesgos de padecer diabetes, sobre todo si está descontrolada. La diabetes puede aumentar el riesgo de las complicaciones muy, muy graves, como son la ceguera, puede perder la vista si la diabetes está descontrolada. La insuficiencia renal es cuando los riñones, que son los que filtran toda la sangre, pierden esa efectividad y ahí viene lo que es la diálisis y viene el trasplante de riñón y todo eso. También puede causar enfermedad cardíaca, puede causar que le dé ataque al corazón si no se controla bien. También puede causar derrames cerebrales. Y la otra cosa es amputación de dedos, pies y piernas. Eso puede ser que uno pierda la sensibilidad de los pies y, por ejemplo, desarrolle infecciones y haya que cortarle las piernas y los pies porque no está controlada la diabetes. Importante que sepan, que todos sepan que la diabetes no se cura, pero sí se puede controlar. Y hay mucha gente que con cambios del estilo de vida, que vamos a hablar más adelante, puede controlar la diabetes y puede salirse incluso de las medicinas. Pero no siempre pasa así. Entonces, son cosas que debes saber. Siempre que tenga diabetes, ya después que se diagnostica, ya no se puede curar, pero sí se puede controlar. Y si se controla, se pueden disminuir los riesgos de salud. Ahora, antes de que llegue la diabetes tipo 2, viene algo que es la prediabetes. Y la prediabetes es una señal de alarma. Es como el cuerpo diciendo, bueno, ya no estoy respondiendo muy bien a la insulina. Mis niveles de azúcar están altos, pero no están tan altos como para hacer diabetes. Entonces, la prediabetes puede causar algunas de las complicaciones de la diabetes, como enfermedad cardíaca y derrame cerebral y ataques al corazón. Entonces, por eso es muy importante que esa señal de alarma se tome con mucha consideración. Y miren lo que pasa aquí. La mayoría de las personas que tienen prediabetes no sabe que tiene prediabetes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no causa ningún síntoma. Miren lo que dice aquí de esta estadística. Dice que 96 millones de adultos, o sea, más de 1 de cada 3 tiene prediabetes y de todos esos, 8 de cada 10 ni siquiera lo saben. Entonces, tenemos que aprender cuáles son los factores de riesgo para que uno sepa, bueno, tengo que chequearme por si acaso tengo prediabetes. ¿Y por qué es importante que sepa que tienes prediabetes? Porque si tienes prediabetes todavía tienes la posibilidad de revertirla. Y esa sí se cura. La diabetes no se cura, pero la prediabetes sí se cura. Entonces, si tienes prediabetes, si puedes perder de peso, si puedes ayudarte con una alimentación saludable, tu riesgo puede disminuir de diabetes tipo 2 a la mitad. O sea que tú puedes prevenir la diabetes tipo 2 si es si tienes prediabetes. Entonces, por eso es tan importante que sepas de ella. ¿Y quiénes son los que están más en riesgo de desarrollar diabetes? Las personas que están más en riesgo son las personas que tienen familiares con diabetes, pero no cualquier familiar. Usualmente es si tienes un hermano o hermana o si tu papá y tu mamá tienen diabetes. Entonces, esas son las cosas que debemos decir. Si yo tengo familiares con diabetes, me tengo que chequear siempre. La otra cosa es el sobrepeso. Nosotros como los latinos siempre pensamos que si estamos un poquito en sobrepeso, estamos mejor, pero realmente no es así. Eso aumenta el riesgo de la diabetes. La otra cosa es la poca actividad física. Los latinos somos muy, muy trabajadores, pero es difícil porque trabajamos largas horas hacer ejercicio. Y no es lo mismo ser activo físicamente con el trabajo que uno hacer ejercicio y dedicarse media hora al día a dar una caminata o algo así. Es muy, muy diferente. Sabemos que el límite, la parte de la limitación de tiempo es importante aquí. La otra cosa, si tienes historia de diabetes en el embarazo, ahí tienes mucho más riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. Y la otra cosa es la alimentación, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante.
¿Y cómo yo sé si tengo diabetes? La mayoría de las veces no tenemos síntomas. La mayoría de las veces es algo que a veces vamos al médico, nos chequean el azúcar y wow, salió alta, pero no tenía ningún síntoma. Pero hay veces, si está muy alta, que te va a dar síntomas y usualmente los síntomas son bien sutiles. A veces te da más ganas de orinar, a veces te da más sed, la boca bien reseca, tienes más sueño, mucho cansancio y como dije, muchas veces no se nota nada. Por eso es importante que aunque si no tienes médico, que tengas que busques a alguien local o alguien cerca que pueda ser tu médico familiar, tu médico primario, alguien que pueda atenderte una vez al año, que te haga un examen donde te midan el azúcar en la sangre. Y la azúcar en la sangre te la miden como azúcar o te la miden como hemoglobina A1C, que es un averaje, es como los últimos 3 meses de azúcar que has tenido. Entonces, todo eso es con un examen de sangre. Muy importante que se haga por lo menos una vez al año si tiene cualquiera de los factores de riesgo que vimos anteriormente. Y estos son los valores que debemos tener en cuenta. Normalmente, que es en la primera línea arriba, normalmente la prueba de A1C, que es el averaje del azúcar en los últimos 3 meses, debe ser menor de 5,7. Cuando tienes prediabetes es de 5,7 a 6,4 y cuando tienes diabetes, disculpen por aquí, cuando tienes diabetes es mayor de 6,5. Y también pueden chequearte el azúcar en la sangre en ayunas, eso es antes de comer. Si está entre 100 y 125, ya tienes prediabetes. Y si está en más de 126, ya tienes diabetes. Y también pueden hacerte una prueba de azúcar en la sangre que sea no programada, por ejemplo, un azúcar que se mida a cualquier tiempo del día, después de comer, antes de comer, no importa, y que sea mayor de 200 y que tenga síntomas de diabetes como lo que mencionamos ahorita, la boca seca o que te sientas bien cansado o que estés bebiendo mucha agua porque tienes mucha sed o que estés orinando mucho. Entonces, aquí yo le voy a contar un poquito de la historia de Paula. Paula es una paciente latina que dice, mis padres tienen diabetes tipo 2 y yo tuve diabetes en el embarazo. Recientemente fui a mi médico primario y me diagnosticaron con prediabetes. Ella dice, bueno, tengo prediabetes, todavía no tengo diabetes, entonces yo quiero ayudar a mis padres que tienen diabetes tipo 2 y quiero ayudarme a mí misma porque no quiero desarrollar diabetes. ¿Qué cosas yo puedo hacer para ayudarlos a ellos y ayudarme a mí también? Y vamos a hablar de todo lo que se puede hacer como familia para uno poder apoyarse uno a los otros. Nosotros, lo primero es informarse sobre la diabetes y sobre la enfermedad. Como le estaba diciendo al principio, nosotros queremos tomar la rienda de nuestra enfermedad o de nuestra salud y leer sobre eso. Hay muchísimos recursos. Hay recursos que son visuales, si prefieres un video por YouTube y todo eso. Hay recursos que son físicos, si quiere leer, si le gusta leer. Y su médico primario siempre tiene información y siempre tiene recursos que le puede proveer. Y también esas agencias locales que nos ayudan como Sin Barrera puede ayudarnos con eso. Entonces, la otra cosa es ayúdele a tomarse los medicamentos. Por ejemplo, en el caso de Paula, Paula no tomaba medicamentos, pero ella ayuda a su padre y a su madre a tomarse su insulina, a tomarse sus pastillas y todas sus cosas. Eso ayuda a apoyarse al uno a los otros. Ayúdale a medir el azúcar en la sangre. Todas las personas que tienen diabetes tienen que aprender a cómo chequearse el azúcar por si acaso le sube mucho o le baja mucho. La otra cosa es ir a las citas médicas juntos. Cuando uno va a la cita médica acompañado de sus familiares, uno puede entender un poquito mejor. Hay veces que el familiar tiene una pregunta, el paciente tiene otra, y así pueden complementar la información. Entonces, eso es muy importante, aunque sea una vez al año, ir a la cita todos juntos para que puedan ayudarse entre ellos. Y la otra cosa es evite la culpa. Nosotros a veces con la diabetes y eso
nos culpamos mucho porque como está relacionado también a lo que uno come, a la actividad física y todo eso, uno dice, bueno, es culpa mía porque yo fui el que me paré y me comí esa hamburguesa o yo fui el que hice esto, pero realmente no es culpa de nadie. El sistema está hecho, el sistema y el día a día, uno está bien ocupado y sabemos que es difícil uno poder preparar comidas más saludables en casa, sabemos todo eso, pero el punto es evitar la culpa, uno tomar el control de eso y uno asumir eso y uno educarse para poder tomar decisiones más saludables. Entonces eso es muy importante. La otra cosa es hacer ejercicio y comer saludable juntos. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo diabetes y tengo un familiar en casa que no me está ayudando con la comida, que me está trayendo cosas que quizás no son tan saludables, quizás va a ser más difícil resistirnos a la tentación, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un familiar con diabetes, debo tratar de ayudarlo a ellos y ayudarme a mí mismo para no desarrollarla. Y quizás en vez de traer un pan, traer frutas o cosas así, cosas sencillas. Y la otra cosa, hacer ejercicio juntos. Eso nos une como familia y no tiene que ser ejercicio de 2 horas en el gimnasio, ni mucho menos. Unas caminatas al día pueden ser excelentes para la salud. Entonces, de lo primero que vamos a hablar de esas medidas es cómo medirse el azúcar. Hay varias formas de medirse el azúcar en la sangre, la glucosa. La primera está por aquí. La primera es con un glucómetro. Ese es el medidor del azúcar que está aquí a la izquierda y ve que tiene varias partes. Tiene el glucómetro, que es el aparato blanco que está ahí. Deja ver si por aquí tengo un láser. No sé si lo ven por aquí, pero aquí está en el punto rojo. Ese es el glucómetro. Está la tira de prueba, que es la que se inserta en el glucómetro. Y está la lanceta, que es como un lapicito que es el que va a apoyar y hacer la incisión para uno chequearse el azúcar. Entonces, ¿qué uno hace? Uno se limpia bien el dedito, uno inserta la tira de prueba, uno pone la lanceta para chequearse, para que salga un poquito de sangre, no tiene que ser mucha, solo un poquito, y uno pone la sangre en esa tirilla y esa tirilla le va a decir cuál va a ser el azúcar. Y uno la mide y uno chequea y vamos a ver cuáles son los niveles óptimos en los pacientes sin diabetes y con diabetes. Y la otra parte aquí, en el lado derecho, es uno de los monitores continuos del azúcar, unos monitores que uno se pone en el brazo o en la barriga, en la panza, y esos miden el azúcar 24 horas. ¿Qué pasa? Eso usualmente están cubiertos por el seguro si uno está en insulina. Usualmente si uno no está en insulina no tiene que pagar por ellos, pero si uno está en insulina estos son los mejores porque así puede ver cómo se maneja el azúcar con la insulina también. Y aquí están los niveles de azúcar que nosotros queremos tener como meta. En las personas sin diabetes, lo normal es que antes de comer esté entre 70 y 110. Y 2 horas después de comer, no inmediatamente después, pero 2 horas después debe estar en menos de 140. En las personas con diabetes, antes de comer debe estar entre 80 y 130. No queremos que esté muy baja el azúcar tampoco, no queremos que esté en 60 ni en 50, pero en 80 y 130. Y 2 horas después de comer la queremos en menos de 180. Y con eso ayudamos a prevenir todas esas complicaciones de las que hablamos anteriormente. La otra cosa es la actividad física. Ahorita le decía que eso es muy importante, sobre todo con la familia, hacerlo juntos. Y lo que yo digo siempre es hacer un poquito es mejor que hacer nada. Si uno no tiene el hábito de hacer ejercicio, ¿qué uno debe hacer? Hacerlo poquito a poquito, empezar con 5 minutos, uno da el primer paso, moverse un poco, uno puede caminar una caminata de 5 o 10 minutos todos los días e ir subiendo poco a poco hasta que uno llegue a los recomendados. Los recomendados son que sean 150 minutos por semana, que eso puede ser 30 minutos 5 veces al día o quizás 1 hora o 50 minutos 3 veces a la semana, 5 veces a la semana, perdón, 3 veces a la semana 50 minutos. Y puede ser ejercicio de diferentes cosas. Como le dije, puede ser caminata. Si tienen un perrito, caminar al perrito es un buen ejercicio. Caminar un poquito rápido, como si lo fuera a dejar el bus, para que uno pueda poner ese corazón a latir un poquito más rápido.
La otra cosa, la bicicleta, la natación es excelente. Y otros deportes, si les gustan los deportes. Y hasta la jardinería, si uno la hace bien, bien activamente, puede ser un buen ejercicio. Y la otra cosa recomendada es que se hagan ejercicios para fortalecer los músculos. Y esos ejercicios pueden ser pesitas, pueden ser cuando uno sale a caminar con una pesita bien, bien ligera, no tiene que ser una pesita bien alta, y ir haciéndola con los brazos. Eso ayuda a uno sentirse mejor primero, le ayuda con la diabetes, le ayuda con la salud en general, le ayuda a prevenir enfermedad cardíaca y muchísimas otras cosas. Tiene muchísimos beneficios, pero como le dije, empiecen con 5 o 10 minutos y poco a poco lo van subiendo, porque es muy difícil cuando uno empieza con 1 hora de ejercicio, ya uno no quiere saber de ejercicio después de eso. La otra cosa es la alimentación. ¿Qué debo comer si padezco de prediabetes o diabetes? Y la Sociedad Americana de la Diabetes nos dice que este es un plato y que el plato debe consistir de varias cosas. La mitad del plato deben ser vegetales sin almidón, vegetales como brócolis, rábanos, berenjena, pepino, champiñones, pimientos, todos esos brócolis, todos esos vegetales. Y eso debe ser la mitad del plato. Ahora, un cuarto del plato, como vemos aquí arriba, debe ser de alimentos con carbohidratos. Y esos son las tortillas de maíz, las frutas, los granos, el elote, los frijoles, las lentejas y todo eso. Y la otra parte del plato, que es un cuarto, debe ser de proteínas. Y proteínas que sean carne que no tengan mucha grasa, huevos, quesos, bueno, puede ser pescados, puede ser pollo, puede ser carne de cerdo, puede ser cualquier de esas proteínas animales o vegetales también. Entonces, usualmente yo pongo este ejemplo aquí. Este ejemplo no es lo que nosotros queremos. Yo sé que este es un plato muy, muy clásico. Cuando lo tomé del internet era un plato salvadoreño que se ve delicioso, pero tiene mucho, mucho, mucho de esos carbohidratos que son los que se convierten en azúcar. Los que yo puse aquí de un cuarto. Pero si se fijan aquí, casi el plato completo es de carbohidratos. Y ahí está la pupusa, los tamales, todo eso que es de maíz, la yuca, el plátano frito, la empanada, todo eso es carbohidratos y se convierte en azúcar. Entonces, queremos que no sea el plato completo de eso, sino que sea un cuarto del plato de eso, la mitad de vegetales y la otra parte que puede ser cerdo. Si el cerdo preferiblemente no frito, pero puede ser cerdo, carne de res o cualquier cosa que sea que tenga proteína. Y si ven aquí, tiene un poquito de vegetales, sería bueno tener muchos vegetales para así prevenir que ese azúcar suba súper, súper alto. Por ejemplo, algunas ideas para la comida. Si ustedes ven en esta foto aquí tienen un plato que es mucho, mucho arroz, un poquito de carne y un poquito de vegetales. Pero, por ejemplo, aquí usted le agrega, si ve a la derecha, ve que tiene un plato diferente. Tiene arroz, tiene pollo, tiene carne, pero tiene mucho más vegetales. Ahí le ven los rojos, los verdes, los amarillos. Entonces, usted puede cambiar sus platos y simplemente añadir más vegetales para que así no sea tan cargado de carbohidratos. Entonces, como dice aquí, más vegetales, minimizar las bebidas azucaradas. Es muy, muy importante eso, sobre todo la cola, los refrescos y los jugos que nos encantan a los latinos. Esos jugos, hasta los que no tienen azúcar, se vuelven azúcar cuando uno lo ingiere. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Integre las frutas y vegetales y vamos a hablar de cuáles son las mejores frutas y vegetales para personas con diabetes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Las mejores dicen que son las berries, que son las fresas, los arándanos, todas esas frutas son muy, muy buenas. Y dice las cantidades, porque no es que uno se coma 2, 3 tazas de eso, es una taza de eso. O la papaya es muy buena, la toronja, como ven aquí, y la manzana verde. La manzana roja también es muy buena, pero tiene mucho más azúcar. La manzana verde, como le sienten ese agrito, así mismo tiene un poquito menos de azúcar. Entonces, esas son las mejores frutas para los diabéticos. A nosotros nos encanta, por ejemplo, el plátano, la banana amarilla.
el plátano amarillo, plátano maduro, y eso tiene muchísima, muchísima azúcar. El mango también. Y no es que no la comas, pero por ejemplo, si te vas a comer una banana, que sea quizás la mitad y la compartes con tu familiar, mitad y mitad, y así no te cargas mucho de todo ese azúcar que tiene. La otra cosa, si usted o su familiar toma insulina, tiene que identificar cuáles son los signos del azúcar baja. Muy, muy importante. Algunos de los síntomas que puedes ver en sus familiares si toma insulina y tiene el azúcar baja va a ser temblores, mareos, nerviosismo, a veces se ponen bien, bien sudorosos, le dan mucha hambre, confusión y puede causar hasta desmayo. Entonces uno tiene que saber cómo tratar un azúcar baja. Y una azúcar baja es cuando está en menos de 70. Si está en menos de 70, tiene esos síntomas, hay que chequear ese azúcar con el glucómetro, como vimos ahorita, y hay que tratarla. ¿Y cómo uno la trata? Pues con azúcar. Es la única razón por la que yo les diría que deberíamos tratarla con azúcar como una gaseosa común, un cuarto de taza o un juguito, 4 onzas de juguito. Entonces, ¿cómo uno lo hace? Pues uno le chequea el azúcar. Vamos a decir que el azúcar en mi familiar está en 50 y tiene síntomas de azúcar baja. Entonces, como está en 50, hay que tratarlo. Le doy 4 onzas de juguito o media taza de juguito, cualquier jugo o gaseosa común. Esa es los refrescos que no son de dieta, sino que son con azúcar. Y uno se toma 4 onzas de eso y luego la chequea en 15 minutos otra vez. Si en 15 minutos todavía está en menos de 70, vuelvo y repito lo mismo. No es que cuando esté baja le demos 2 galones de jugo, no, porque si no va a subir mucho y entonces va a estar de abajo para arriba y de abajo para arriba, sino que cada vez que uno la vaya a tratar, uno le da 4 onzas de jugo, media taza y así la va tratando. La otra cosa, en la farmacia venden tabletas de glucosa, que son tabletas de azúcar básicamente, y uno le puede dar de 3 a 4 o le puede poner un gel de glucosa. Si su familiar no responde y pierde el conocimiento, debe llamar de una vez a la emergencia, ¿ok? Al 911 para que lo busquen, porque puede ser que esté muy, muy bajo y ahí no le puede dar jugo porque no va a poder tragar. Eso es muy importante. La otra cosa es el cuidado de los ojos. El cuidado de los ojos, uno tiene que hacerse una prueba de ojos al menos una vez al año y eso se lo hacen a través del doctor de los ojos. Es una prueba que tiene que ir con su familiar porque le van a poner unas goticas para abrirle, dilatarle la pupila y poder ver atrás de los ojos para que no haya daño de la diabetes daño de la diabetes en los ojos. La otra cosa es el cuidado de los pies. Siempre tiene que revisarse todos los días los pies y comunicarse a su equipo de médico primario o de médico familiar si tiene cualquier cosita en los pies. Como ven aquí, los pies es lo más importante chequearlo y chequearlo quizás si no te puedes ver por debajo de los pies, tener un espejito. Y chequearte que no tengas ninguna úlcera, ninguna heridas, ninguna ampolla, ni nada de eso. Tener cuidado, lavarlos diariamente los pies, pero lavarlos con agua tibia, con agua templada, no con agua caliente, porque con el agua caliente, si no tienes mucha sensibilidad, te puedes quemar. Cortar las uñas en líneas rectas para que no se te entierren las uñas, secar bien los pies y ponerte crema, pero cuidado en los espacios entre los dedos porque ahí no se debe poner crema porque puede causar infección. Y lo más importante es revisarlo todos los días. Ten cuidado si tienes diabetes si vas a hacerte manicure, pedicure o arreglarte los pies en algún salón porque te pueden poner algunas cremas, te pueden poner algunas cosas que pueden causar infección en los pies. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con eso si tienes historia de diabetes. Y la otra cosa, y la última que quiero tocar es el cuidado de los riñones. Una vez al año debes pedirle a tu médico familiar una prueba de orina y de sangre para ver cómo están tus riñones si tienes historia de diabetes, porque la diabetes puede causar fallo renal y puedes que necesites diálisis. Entonces, una vez al año, pídele a tu médico una prueba de orina.
Y la otra cosa es, los riñones también se afectan con la presión arterial. So, si tienes presión alta, hipertensión, debes mantenerla por debajo de 140/90 por lo menos. Tiene que mantener el colesterol dentro de los márgenes recomendados. A veces necesitamos medicina del colesterol, a veces necesitamos cambios de la dieta y disminución del colesterol por la dieta. La otra cosa es si fumas, es muy importante que dejes de fumar y que busques asistencia para eso, porque el fumar causa muchos daños vasculares, muchos daños que pueden incluso aumentar, aparte del descontrol de la diabetes, fumar más la diabetes puede causar incluso mucho más daño. Y la otra cosa es la actividad física, que ayuda con todo lo que habíamos hablado anteriormente. Y nosotros de verdad que te queremos ayudar y sabemos que muchas veces no encontramos recursos quizás en español y todo eso. Si estás en el área de Charlottesville, tenemos varios recursos para ti. Si no tienes médico primario y necesitas atención médica porque tienes historia de diabetes o estás preocupado por eso, tenemos el Charlottesville Health Clinic. Y aquí te dejo la información sobre eso. También tenemos el Free Clinic y aquí le dejo la dirección y la información sobre eso. Y si tienes, si necesitas también, tenemos en UVA un equipo que nos puede ayudar con asistencia si necesitas asistencia médica. La otra cosa es que próximamente estamos planificando para ver si hacemos algunos grupos de apoyo para personas con diabetes. El doctor Luna puede comunicarte un poquito más sobre eso. Pero sí te voy a dejar esos recursos ahí para que lo apuntes en caso de que necesites ayuda. Y con eso termino y si tienes alguna pregunta, duda, estoy a la orden acá. Gracias, doctora Lisset, por la información. La verdad que es bastante y también que, como dijimos al comienzo, es educarnos, informarnos para que no nos entre el pánico, porque cuando nos dan esa noticia de diabetes es como que se nos terminó la vida. O sea, y ya estamos como, ya no hay remedio para eso. Entonces, gracias por la información, gracias por explicarnos, especialmente nuestro idioma, que es lo más importante y son en palabras fáciles, porque eso es lo que siempre estamos tratando de abogar con los doctores o con las escuelas que usen las palabras que son más comunes, las palabras fáciles que nosotros como latinos podemos entender. So, muchísimas gracias. Y yo tengo una pregunta, usted lo explicó, pero como que para hacer un poquito más de hincapié. O sea que la diabetes es hereditario o no. La diabetes tipo 2 tiene un componente hereditario bien fuerte, bien marcado. Hay veces tiene un componente genético, hay veces que son los hábitos de la familia que quizás no hacen que sea algo, sabe, que vaya a salir, pero sí tiene un componente hereditario bien fuerte, bien genético. O sea que es muy importante si tienes historia familiar de diabetes en familiares directos, papá, mamá, hermanos, hijos, que te cheques, porque puede ser que tengas ese riesgo más elevado. Ya, No necesariamente lo vas a desarrollar, pero tienes el riesgo un poquito más elevado. ya. Otra pregunta también es, ¿a qué edad? Y yo sé que, pero ¿a qué edad es recomendable para uno chequearse si tengo diabetes o no tengo diabetes? Sí, esa es una excelente pregunta sabes, es difícil porque antes nosotros pensábamos que la diabetes era después de los 60 años, 50 años, pero estamos viendo cada vez más y más temprano, a los 40, a los 30, incluso a los 20 que la persona desarrolla diabetes. Entonces, todos los años los médicos primarios deben chequear un examen de la sangre que incluye el azúcar, que incluye también la prueba del riñón y eso usualmente lo hacen desde que tenga más de 20 años probablemente ya están chequeando eso todos los años, incluso antes en la parte de pediatría. Y si ese azúcar sale hasta un poquito alta, entonces hay que investigar más, sobre todo si tienes esos factores de riesgo. Todas las personas que están aquí deben chequearse con su médico primario
primario una vez al Ok, año por lo menos. ok, gracias, doctora. Y bueno, mi última pregunta para pasar a doctor Luna con algunas preguntas también es, ¿cuáles son los síntomas de un prediabetes? Ujú. O la diabetes, porque a veces lo que nosotros conversamos, yo me siento así, entonces ya tengo diabetes, o cuáles son los síntomas, por lo menos para tener como que la alerta de que algo está mal. Sí, muy importante la pregunta. La mayoría de las veces la prediabetes y la diabetes no da síntomas, por eso es la importancia de chequearse todos los años con el médico familiar. Ahora, si estás desarrollando y si sientes que tiene aumento de resequedad en la boca, que todo el tiempo debes estar bebiendo agua, bebiendo algún líquido porque tienes la boca bien reseca, si estás orinando mucho. También, si te sientes extremadamente cansado más de lo usual, esos son signos que debes chequearte con tu médico, en cualquier instancia, cualquier médico que esté alrededor de ti, porque puede ser que sea por diabetes o por azúcar alta y a veces por prediabetes también. Hay muchas personas que son bien sensitivas y que sienten esos síntomas incluso en la prediabetes. Entonces, es importante que si tienes eso, busques atención médica y para que estés seguro de que no es eso. Si no es eso, bien, pero si es eso, ya podemos tratarla. Ya, cuando usted dice cuando orina mucho, por ejemplo, si es que cada momento le da esa gana de orinar o orina, o es porque a veces cuando uno orina, orina bastante. O Es sea, que porque esa es la conversación que a veces uno sí. tiene como mujeres. Sí, es la frecuencia. Si uno está yendo al Ok, inodoro muchas veces al día y no hay un número específico, pero uno conoce su cuerpo y uno sabe como cuando algo está fuera de lo normal. Si uno está teniendo que ir, antes yo iba en la noche 2 veces en la noche, ahora estoy yendo 5 veces en la noche. O en el día yo iba 10 veces, ahora estoy yendo 15 y 20. Entonces esas son señales que uno tiene que identificar, pero es la frecuencia, no es la cantidad. ok. Gracias, doctora. La verdad, o sea, sí, creo que hemos quedado claros con preguntas que a veces nos da pena preguntar, pero creo que eso es. No sé, doctor Luna, si usted tiene otras preguntas para darle oportunidad a usted. Quita Está el... mute. ujú. Perdón, todavía no he aprendido el botón famoso. Tenemos aquí un par de preguntas que van en el tema del mito de la diabetes. Ujú. Uno es, y es ese temor de que aprendo a ser diabético, me entero que soy diabético, y la pregunta es, ¿el diabético puede llegar a tener una vida más o menos normal Ujú, o es ya una vida completamente anormal? ujú. Lo de lo normal es relativo. Yo creo que el diabético por salud hasta antes de uno tener diabetes, uno necesita entender que uno debe cuidar de su salud y quizá cuando tengas diabetes vas a tener que hacer cambios del estilo de vida, que no tienen que ser muy drásticos, pero poquito a poquito uno cambiar el estilo de vida y quizás ponerle ejercicio y quizás cambiar la alimentación. Pero si la diabetes la llegamos a controlar entre el estilo de vida y medicamentos si se necesitan, puedes vivir una vida normal. Lo único que tienes que tener en cuenta es que tienes diabetes y que, por ejemplo, todas esas comidas que tienen mucha azúcar, no es que no la vayas a comer, pero cuando la comas, que sea en cantidades más pequeñas, uno debe ser un poquito más consciente. Pero uno puede vivir una vida completamente normal sin complicaciones si uno controla esa diabetes, que se puede tratar y controlar de forma de forma bien sencilla, a veces un poquito más compleja, pero con ayuda de tu médico. Excelente, muy bien bien la aclaración. La otra es el mito de pacientes que dicen, aquí dice esta pregunta, eh, he oído que nomás le recetan a uno insulina, la salud se deteriora, como que la insulina fuera la causa del deterioro de la salud. ¿Cómo le explica uno al paciente esta pregunta? Sí, eso es algo que escuchamos muy frecuentemente, sobre todo en nuestras comunidades.
Y yo creo que es importante saber que cuando uno llega al punto de la insulina es porque el azúcar está bien, bien alta. Significa que ha estado alta probablemente por un número de meses ya y que uno tiene quizás algunas complicaciones de la diabetes, que quizás cuando uno empieza insulina pasa algo y uno se lo atribuye a la insulina inmediatamente. Y no es así. La insulina es una hormona que uno produce en nuestro cuerpo y la que uno se inyecta es como la que uno produce en nuestro cuerpo. Eso es básicamente lo mismo. Y realmente no causa ninguna complicación excepto si le baja mucho el azúcar. Y ese no es el punto. El punto es que la bajemos a la normalidad. Por eso hay que trabajar con el médico y tratar de ayudarnos. Si ve que le está bajando demasiada el azúcar, entonces el médico le va a ajustar las cantidades y todo eso. Pero la insulina no va a causar esas complicaciones de la diabetes. Ahora, la diabetes descontrolada sí puede causar muchas complicaciones y hay que tener cuidado con eso. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Fanny, si no tienes muchas más preguntas, te agradecemos muchísimo tu presencia, tu tiempo que has dedicado a este mes a nuestra comunidad. Como saben, este es un programa que comienza con un boletín educativo que está a la disposición en nuestros medios sociales, que la doctora Rodríguez nos ayudó a llenar el contenido. Y luego, a principios de esa semana, tuvimos un grupo de 20 miembros de nuestra comunidad latina con nuestro equipo de apoyo y llegaron a escuchar esta charla, aclarar dudas. Tuvieron oportunidad de tener una sesión uno a uno con la doctora Rodríguez y luego le hicimos una serie de pruebas de salud a este grupo de 20 miembros de nuestra comunidad, e incluyendo la prueba de diabetes, la A1C. Y se fueron ya gente referida a atención médica, gente reconfortada que estaban bien y con mucha gente con recomendaciones médicas. Pero esto todo alrededor del apoyo de la doctora Rodríguez, que estuvo este mes apoyándonos y esperamos que nos siga apoyando más.